¿No? Ok. Pues, buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco su participación para atender esta convocatoria de trabajo con la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada Marta Yolanda López Bravo, quien es licenciada en Derecho con 44 años de servicio en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como bien sabemos, con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estableció la protección activa del Estado en favor de nuestra niñez al tutelar sus derechos, lo que condujo a la transformación de la política del Estado mexicano al reconocer que la condición de la niña, niño y el audio. Se oye. Se le activó su micrófono. Se cerró su audio, diputada. Está cerrado su audio. Perdón, diputada. Está Perdón, una disculpa. Inicio. Una disculpa, no me di cuenta. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco su participación para atender esta convocatoria de trabajo con la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada Marta Yolanda López Bravo, quien es licenciada en Derecho con 44 años de servicio en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como bien sabemos, con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estableció la protección activa del Estado en favor de nuestra niñez al tutelar sus derechos, lo que condujo a la transformación de la política del Estado mexicano al reconocer que la condición de la niña, niño y adolescente debe protegerse anteponiéndose a los derechos de terceros como una condición primordial, como interés superior. Por ello resulta fundamental fortalecer las instituciones ya existentes y nuestro país cuenta con la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como parte elemental, la cual tiene la firme convicción de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. La niñez y adolescencia se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. En nuestra nueva actualidad hemos visto incrementos alarmantes en diversas violaciones a sus derechos. Ante ello, la Procuraduría juega un papel fundamental para la salvaguarda y restitución de los que se hayan visto vulnerados, por lo que debemos coordinar y redoblar esfuerzo en la intervención, actuación y determinaciones de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, así como instituciones nacionales e internacionales y sociedad civil, para que velemos todos en todo momento por el principio del interés superior de la niñez. Como legisladores y como sociedad en general, ante esta pandemia y en cualquier otra circunstancia, estamos obligadas y obligados a conocer más a detalle las acciones en favor y protección de nuestra niñez. Y la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha trabajado en su trinchera y es aquí donde surge la razón principal de nuestro encuentro, ya que queremos y nos interesa conocer de propia voz de quien se encuentra al frente las acciones, alcances y objetivos de tan importante labor. Gracias, Procuradora, y a todo su equipo por estar en este espacio. Adelante, por favor, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta
de la Comisión de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, así como agradezco a los diputados integrantes de dicha comisión. En esta ocasión me acompañan mis compañeros, que son la titular de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Dulce María Mejía Cortés, el titular de la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sebastián Delgadillo Tapia, el titular de la Dirección General de Coordinación y Políticas, Oliver Castañeda Correa, y la titular de la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia, Adriana Suárez Ortiz. Hemos preparado para ustedes una presentación que compartiremos, en la cual, de manera muy breve, describiremos las acciones que hemos realizado para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y una vez que concluya con gusto, responderemos sus cuestionamientos. Si me permite, señora diputada, comenzamos con ella. Adelante. Gracias. Como titulares de derechos humanos, no ha sido un camino fácil. Nace como una visión proteccionista plasmada en la declaración. Perdón, no se ven las diapositivas. Un momentito, la estamos ajustando. Aquí está, ¿no? Está compartido. Sí, sí está compartido, pero no se ve. Te digo que pongas el PowerPoint. Con sonido. ¿Dónde está? Con audio. Y ahí te queda la pantallita de la... No. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos no ha sido un camino fácil. Nace como una visión proteccionista plasmada en la Declaración de Ginebra de 1924. Perdón, Martita, no se está proyectando la presentación. No es hasta 65 años después que la Convención de los Derechos del Niño los Una disculpa, ahorita lo... soluciona. Me dicen que hay que dejar de compartir primero y luego abierto lo que va a compartir, volver a compartir. Dejar de compartir. No. No. Esta no. Una disculpa, en unos momentos la proyectamos. Bien. Es esa. Bueno, voy a proceder a leer en lo que restablece en mi informe. Con permiso, señora diputada. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos no ha sido un camino fácil. Nace como una visión proteccionista plasmada en la Declaración de Ginebra de 1924. No es hasta 65 años después
que la Convención de los Derechos del Niño los reconoce como titulares de derechos, adhiriéndose México hasta el año de 1990, sin que esto fuera suficiente. Con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, México da pie a la adopción del principio del interés superior de la niñez y promulga la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sin estructura. El fortalecimiento de esta ley ocurre en el año 2014 con la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, generándose un camino a la transformación institucional, el cual no ha estado exento de sinsabores, y si bien es cierto, lo que busca la Procuraduría es una efectiva protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. La competencia en razón de territorio nos constriñe a ser una institución de apoyo técnico de las 32 Procuradurías estatales y 1.118 Procuradurías regionales, municipales o delegaciones de protección de niñas, niños y adolescentes, así como reguladora de mecanismos de protección. Los llamados de auxilio que recibe esta Procuraduría son atendidos con la mayor diligencia y prontitud posible, en la medida de nuestras posibilidades, tanto humanas como materiales, en el entendido que la niñez no le pertenece a un estado o municipio específico, sino que son niñas, niños, adolescentes mexicanos, todos aquellos que se encuentran en el suelo mexicano y deben ser protegidos por todos. La Procuraduría Federal, como es sabido por ustedes, está conformada por 4 direcciones generales. Empero, el curso de la pandemia provocada por la enfermedad infecciosa generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, interrumpió algunas acciones, mas incrementó la carga de trabajo y demandó que la Dirección General de Representación Jurídica y de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un mayor compromiso, ya que además de continuar física y presencialmente en la atención, nos obligó a aprender el uso e implementación de nuevas tecnologías para lograr nuestro objetivo. La Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha desarrollado la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración. Vía remota celebramos conversatorios con los estados de Baja California y Chiapas. Asimismo, se han diagnosticado 380 niñas, niños o adolescentes migrantes, atendiendo 342 y dictando medidas de protección especiales en 58 casos. Se resalta que en coordinación con ACNUR, UNICEF, el Consulado de Estados Unidos de Norteamérica en Tijuana, CBP, el Consulado de México en San Diego, hemos estado trabajando una ruta piloto que ha permitido reunificar a 15 niñas, niños o adolescentes con su familia de origen en el país vecino. Uno de los derechos fundamentales para niñas, niños y adolescentes es vivir en familia. Por esta razón, con el apoyo del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial de Tlaxcala y la Procuraduría de Protección de Tlaxcala, logramos restituir este derecho en 6 casos. Son pocos si escuchamos el número de casos, mas ha representado el derecho a vivir en familia a 10 niñas, niños o adolescentes. Solo uno de estos casos es adopción nacional y los restantes son internacionales. Las adopciones internacionales están interrumpiéndose ante las restricciones sanitarias que se han dictado por la pandemia que todos conocemos y padecemos. Como lo comenté momentos antes, es común y normal que la ciudadanía acuda a las procuradurías locales o municipales antes de recurrir a la federación, no solo por razón de competencia territorial, sino por ser las más cercanas a su domicilio
o entorno. Y bueno, tiene que ser así por la competencia, ya que son ellas las que deben actuar de primera mano. Sin embargo, se apersonaron en nuestras oficinas 2 familias que residían en la Ciudad de México y los padres lamentablemente perdieron su fuente de ingresos, por lo que no contaban con medios para regresar a sus estados de origen. Inmediatamente entablamos comunicación con las Procuradurías de Protección de Puebla y Chiapas y en coordinación facilitamos los medios para un seguro retorno. La línea telefónica 911 cuenta con los directorios de las Procuradurías de Protección locales y municipales, por lo que al recibir una denuncia de maltrato y o violencia familiar es canalizado adecuadamente. Mas en una época donde las redes sociales y el correo electrónico se vuelve el medio de comunicación por excelencia, han llegado a nosotros 9 denuncias únicamente, en las cuales con la mayor diligencia y prontitud posible, el grupo multidisciplinario se trasladó al lugar para verificar los hechos denunciados y en su caso iniciar las acciones. En uno de ellos, la pareja sentimental lesiona a su compañera y emprende la huida, llevándose con él a 6 niños, entre ellos uno que era su hijo, por lo que se coordinaron las acciones con la Fiscalía de Justicia del Estado de México y las Procuradurías de Protección local y municipal de dicho estado, permitiendo en menos de una semana que los menores de edad fueran resguardados y atendidos por el DIF estatal y detenido el agresor. En otro caso, logramos con el apoyo de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Procuraduría de Protección local rescatar y hacer cesar la violencia ejercida en contra de una mujer y su menor hija, así como el aseguramiento del agresor. Asimismo, apoyamos con las gestiones para facilitar la atención de peritos en psicología forense al Centro de Justicia para las Mujeres de Amecameca y lograr la integración de 3 carpetas de investigación en la que las víctimas son menores de edad. En el estado de Oaxaca, hemos realizado gestiones con la Procuradora de Protección y el Tribunal del Estado para que 2 niñas quedaran bajo el resguardo de su padre y evitar que continuaran siendo víctimas de violación. En otros casos, el grupo multidisciplinario acudió al lugar comprobando que no ocurre maltrato o violencia. Finalmente, se ha continuado con la atención de niñas y niños que viven con sus madres privadas de libertad en los Centros de Readaptación Social número 16, CPS Femenil Morelos, en donde hemos realizado 2 videoconferencias para atender un reporte de omisión de cuidado y otorgar asesoría jurídica peticionada. La Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha desarrollado 10 cursos virtuales, 3 webinars y un foro internacional en materia de promoción y prevención de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, y se capacitó a operadores de la línea 911 en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Escuchando a niñas, niños y adolescentes con apoyo de la red de difusores, efectuamos 2 consultas que nos permiten saber cómo está viviendo la niñez mexicana esta pandemia y así contar con elementos para desarrollar herramientas que puedan auxiliar para capacitar a servidores públicos o emitir instrumentos normativos. Llama mucho la Llama mucho la atención que la preocupación de la niñez mexicana es para sus pares, que no cuentan con los medios o recursos para adaptarse a la nueva realidad, en tanto que su inquietud es porque la suspensión de clases fue muy repentina y en algunas escuelas les indicaron que lo tomaran como vacaciones. Creemos que la mejor forma de promover los derechos de niñas, niños y adolescentes es con apoyo de ellos, justamente porque es un igual. Quien les dice qué pueden hacer, atento a ello, con auxilio de difusoras y difusores, se grabó un video
que invita al uso adecuado de la línea 911 para denunciar casos de violencias, y estos son transmitidos a través de las redes sociales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Invitamos a los legisladores para que nos ayuden compartiendo estos videos y así poder llegar a más niños, niñas y adolescentes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia organiza festejos para celebrar el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día Internacional de la Familia. La pandemia no permitió estas acciones, solo que al ser un derecho al esparcimiento, con apoyo de los difusores se generaron videos en las que proponen actividades y formas de celebrar. De igual manera, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia creó la página... Perdón que lo interrumpa, licenciada. Les pido a las compañeras y compañeros hagan favor de cerrar sus micrófonos. Se escucha mucho ruido. Continúo, si no tiene inconveniente. De igual manera, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia creó la página Divertidir, en la que niñas, niños y adolescentes tienen acceso a la información de COVID-19, propone juegos, videos, guías de apoyo y enlaces con la Secretaría de Salud, Cultura Federal y la UNAM. Nosotros colaboramos con el desarrollo del juego El Buen Trato, el cual tiene como fin fomentar prácticas de buena convivencia dentro y fuera de la familia. Y difusoras y difusores colaboraron con videos interactivos de convivencia, desarrollo de manualidades y difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, la Dirección General de Coordinación y Políticas continúa actualizando los registros dispuestos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los ordenados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que nos permite tener certeza que en los centros de asistencia social han tenido el cuidado y respeto de las medidas sanitarias, porque la incidencia de casos es mínima. Por lo que hace a la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia, en razón de las actividades que celebran, por el momento han suspendido sus acciones, pero en cuanto se restablece, de todos modos ellos están ahorita trabajando en los lineamientos y en tratar de promover estas acciones. Señora diputada, doy por terminada mi presentación. Gracias. Muchas gracias, procuradora. Compañeros, si quienes quieran hacer uso de la palabra, por favor, tienen 2 minutos. Vamos a ajustarnos al tiempo para que todos los que quieran participar puedan tener la oportunidad. Ya saben, levantando la mano. Tenemos al compañero Marco Antonio, por favor. Marco Antonio González Reyes, que por cierto aprovecho, él nos está apoyando para las conclusiones de esta reunión de trabajo. Adelante, Marco Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Pues agradezco de verdad la invitación a esta reunión de trabajo virtual. Sin lugar a dudas es muy necesaria. Muchas gracias a la procuradora por estar presente y de nueva cuenta gracias, presidenta, por haberla convocado. Debemos conocer las acciones que la Procuraduría ha implementado en materia de prevención, denuncia, seguimiento, concientización y canalización para la defensa de niñas, niños y adolescentes, especialmente durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Y como legisladores de esta comisión debemos establecer acciones para saber cómo sumarnos y cómo apoyar en la protección de los derechos de la infancia. Y pues esta invitación quedaría abierta también para todos y cada uno de los compañeros para que podamos integrarnos y sumarnos para que efectivamente podamos garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tengo nuevamente 3 preguntas básicas. La primera de ellas se refiere a que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establecidas por la Ley General de 2014
son las instituciones directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia. Ante ello, las Procuradurías de Protección Estatal y Municipal deben ser las primeras respondientes a la atención de la niñez y a la adolescencia. Mi pregunta al respecto es, ¿existen convenios vigentes y o planes de trabajo con las Procuradurías estatales y municipales para coordinar acciones en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes? Y de ser así, ¿cuál es el objeto de estos convenios y cómo los están ejecutando? La pregunta 2 es en materia de prevención. Durante el tiempo que hemos estado en emergencia sanitaria, se ha argumentado en todos los medios, e incluso con datos que nosotros mismos hemos sido testigos en nuestros distritos y del mano de nuestras autoridades municipales, que se incrementó la violencia en niñas, niños y adolescentes. Y sin embargo, ahorita que nos presentaron sus datos, las denuncias, creo o considero, si entendí bien, han sido realmente muy pocas. ¿Con qué instancia externa la Procuraduría se ha coordinado para atender casos de violencia física, violencia sexual, explotación sexual, laboral, trabajo infantil, pornografía infantil o violencia contra niñas, niños y adolescentes? Y la tercera pregunta es si es suficiente el presupuesto asignado para realizar las actividades administrativas y operativas de la Procuraduría, y de no serlo y de ser posible de acuerdo a la normatividad aplicable, si es viable que instituciones clave consideren otras fuentes de financiamiento a la Procuraduría Federal como un fondo directo o bien autonomía en el ejercicio de su gasto. Bueno, muchas gracias, creo que me extendí. Gracias. Licenciada, ¿qué le parece si escuchamos a tres compañeros, la participación de tres compañeros y usted le pueda dar respuesta? Bueno. Bueno. La compañera Leticia Díaz Aguilar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Saludo con afecto a la presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, la diputada Rosalba Cruz Valencia, y a la licenciada Marta Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias por darnos la oportunidad de tener esta reunión virtual por este medio y atender un tema tan preocupante como es la niñez en nuestro país. Ser un infante en México puede estar en dos estados, en una situación bien acomedida o en un estado de pobreza, desigualdad y prohibición de sus derechos. La infancia en México está pasando por una gran crisis, ya que hablar de esto es recordar momentos de dolor, abandono, pobreza, injusticia y humillación. Es muy preocupante la situación que viven en estos momentos las niñas, niños y adolescentes. Ven, llévate esto, por favor. Ya que actualmente el 50% de la niñez en México vive en pobreza extrema y ante un panorama poco alentador, las consecuencias desembocan a la deserción escolar o incluso provocan el acercamiento con grupos delictivos. En México el conocimiento de los derechos es preocupante, pero lo es todavía más el cumplimiento y el ejercicio de estos. El gobierno cumple con su función de promover y difundir los derechos, pero como todo tiene una parte contraria, también existen las obligaciones. El gobierno solamente maneja lo que son los derechos para protegernos y decirnos qué tenemos permitido como infantes, pero no exponen las obligaciones que tenemos por ser menores de edad. Y estos, al saber que poseen distintos derechos, sin saber a qué conllevan, y se aprovechan de estos. Nosotros como diputados estamos en la mejor disposición de coadyuvar con ustedes para hacer valer los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Y me surgen estas tres preguntas. Una, ¿cómo se ha fortalecido CIPINA para defender y garantizar el goce pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Dos, ¿cómo CIPINA garantiza núcleos familiares libres de violencia en casa, escuelas y espacios públicos? 3.
¿Cómo ha sido el trabajo con las dependencias del gobierno federal para atender la atención de programas sociales para todas y todos los niños y adolescentes que se encuentran en las escuelas para que no haya más deserción escolar? Esas serían mis preguntas. Yo agradezco la invitación. Estamos al pendiente. Como dije, queremos coadyuvar. Y otra, que nos invitaran a las reuniones y a los programas que abre CIPINA. Muchas gracias, procuradora. Muchas gracias, presidenta. Estamos a la orden y aquí escuchamos. La compañera, permítanme por favor. Una disculpa, es que tengo problemas con la señal del internet y se corta. La compañera Selenia. Diputada Selenia. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Antes que nada, agradecerle a la diputada presidenta por abrir estos espacios y también a la procuradora. Muchas gracias por brindar esta sesión. Y bueno, mis preguntas van en relación a la materia de salud. Sería, ¿cómo ha participado la Procuraduría para proteger y restituir el derecho a la salud de los niños con cáncer que siguen sin recibir la atención y los medicamentos necesarios, lo cual ha puesto su vida en peligro? Otro de mis cuestionamientos sería si podemos esperar una intervención más activa de la Procuraduría para que de una vez por todas se resuelva el problema de los medicamentos para los niños con cáncer. ¿Y cuál es su opinión? ¿Dónde cree usted que está el problema principal? ¿Será que no hay recursos? ¿Será que falló el nuevo sistema de compra de medicamento o simplemente la falta de voluntad política para hacer efectivo este derecho? Y bueno, en cuanto a los estragos emocionales ocasionados por la pandemia, ¿qué acciones está visualizando la Procuraduría para proteger la salud mental y la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes que se han sometido a estrés, angustia, miedo, ansiedad e incertidumbre al futuro? Por mi parte sería todo, diputada presidenta. Muchas gracias, que tengan linda tarde. Gracias. Escuchamos a la procuradora, la licenciada Marta Yolanda, si nos hace favor de dar respuesta a las preguntas de las tres compañeras. Perdón, compañeros. Sí, señora diputada. Por lo que respecta a los convenios, nosotros tenemos convenios con las distintas procuradurías de los estados de la República. Hasta el momento tenemos todos los convenios con 16 entidades federativas. Entonces, por lo que hace a las demás, seguimos trabajando con 12 convenios en proceso. Debido a las buenas relaciones que se mantienen con los procuradores, nosotros, pese a que no se han formalizado por la diferencia de leyes entre los estados y nosotros, lo que hacemos es recurrir a la amigable composición y hemos logrado avanzar en esos temas. Por lo que hace a que la prevención y de que se incrementó la violencia familiar, déjeme decir que nosotros también concurrimos a cada semana al grupo de estrategias contra la violencia que encabeza la secretaria de Gobernación. Entonces, estamos todos los días, las semanas trabajando con ella, martes y jueves también, tenemos sesiones y le quiero decir que no, la estadística de que si se ha incrementado o no la violencia no me corresponde como Procuraduría de Protección. Nosotros procuramos la restitución de los derechos, no investigamos. Si nos llega alguna denuncia de maltrato, violencia, la atendemos, porque es nuestra obligación atenderlo. Y en su momento podríamos presentar la denuncia por violencia familiar ante el Ministerio Público y se siguiera la investigación correspondiente. Recordemos que la Procuraduría ejerce sus obligaciones o la representación en coadyuvancia o en suplencia. ¿Esto qué quiere decir?
que si no existen padres, nosotros tomamos su representación de los niños. Si existe conflicto entre los padres, nosotros tendremos esa representación. Y por lo que hace si es suficiente el presupuesto, no podría yo contestarle eso, puesto que mi área no tiene presupuesto propio. Nosotros dependemos de la Secretaría de Salud, primeramente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y dependemos de nuestra cabeza de sector, que es la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que ese cuestionamiento se lo tendrían que preguntar a ellos, por favor. Diputada Leticia Díaz, por lo que hace a fortalecido CIPINA, yo me llevo todas estas preguntas porque obviamente sí formamos parte del grupo de CIPINA, la titular de nuestro organismo, la licenciada María del Rocío García Pérez, es la que forma parte de CIPINA. Yo haré llegar a Ricardo Bucio estos cuestionamientos, yo no se los puedo contestar. Por lo que hace a la deserción escolar, estamos preparando nosotros un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes en escuelas. En cuanto lo tengamos, se los haremos saber. Ahorita estamos en proceso de que se los enviamos a todas las procuradurías para que nos dieran sus observaciones o algún otro comentario. Finalmente, por lo que hace a lo que me preguntaban de los medicamentos de salud y de los niños, también esa área no me pertenece a mí. Yo no participo en ninguna reunión con salud. No podría contestarle algo que no tengo a mi alcance saber. En un momento dado, nosotros podríamos emitir una medida de protección, pero no tengo yo la información acerca de los medicamentos de cáncer. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Le pido una disculpa a la diputada Verónica Juárez Piña, me salté, por lo que le cedo la palabra, diputada Verónica, luego la diputada Claudia López Rayón y luego el diputado Sergio Mayer. Y después del diputado Sergio Mayer está la diputada Laura Barrera. Adelante, Verónica. Parece que no me vio, diputada. Vamos en orden. Ahorita les cedo la palabra conforme al orden que les toca. ¿Sí? Si me permiten, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por esta oportunidad y por haber gestionado esta reunión para que por fin, después de año y medio, podamos estar con la Procuradora y estar teniendo este diálogo el día de hoy. Ahora se nos habla de qué es lo que está sucediendo en el marco de la emergencia del COVID-19. Por cierto, nos dice Save the Children y nos comentaba Ricardo Bucio en una reunión que tuvimos en días pasados que ha pasado de 84 a 2.228 casos, es decir, 26 veces más en tan solo un mes y medio, y se registraron 46 muertes de niñas, niños y adolescentes, y la violencia doméstica también ha hecho de las niñas, niños y adolescentes sus víctimas, junto con las mujeres, y además, eso ahora mismo nos decían que en el 911 se han recibido llamadas, aunque solamente hay 9 denuncias y nos hablan de algunos mecanismos a través de internet, pero yo creo que aquí deberían de fortalecerse estos mecanismos. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera comentar por las respuestas que hemos recibido por parte de la Procuradora, que en el artículo 122 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece como número 1 el procurar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales. Esta ley, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y dice que dicha protección integral deberá abarcar por lo menos, y habla de atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a leer todo porque se me acabaría mi tiempo, pero lo quiero decir
porque me parece a mí que sí en la Procuración sí nos podría dar respuestas de las que ahora nos dice que son otras las dependencias que son las responsables. La Procuraduría tiene una responsabilidad de protección integral y me parece entonces que además de atender las denuncias que se presenten, también debe de tener actividades tendientes a la prevención, pero también a la restitución de derechos. Porque de lo contrario estaríamos diciendo que la Procuraduría solamente ha atendido 9 denuncias, que a mí me parece muy delicado sabiendo que los grados de violencia familiar, sexual, de todos tipos de violencia, está generalizada contra las niñas, niños y adolescentes. Voy a pasar a las preguntas porque mi tiempo se acaba. Las siguientes preguntas las hago a nombre del grupo de trabajo sobre política migratoria, quien me hizo llegar unas preguntas y a nombre de ellos se las hago llegar. Si bien es cierto, tomé nota que hablan solamente de 380 niñas, niños y adolescentes migrantes. A mí me gustaría que nos comentara cuáles son nacionales y cuáles no. Cuando iniciaba su intervención decía que la responsabilidad es para atender a niñas, niños y adolescentes mexicanos. Yo creo que no, que la ley propiamente lo establece. Hay un capítulo en particular para niñas, niños migrantes acompañados y no acompañados. En ese sentido, el universo cambia. Es para todas las niñas, niños y adolescentes que pisen territorio mexicano. Me voy con las preguntas. ¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por la Procuraduría en el marco del COVID dirigidas a niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de protección internacional? Hacer referencias a las acciones en contexto de detención migratoria, cuidados alternativos y estancias del DIF, tanto a nivel nacional como estatal y municipal. ¿Cuántos planes de restitución emitidos por la Procuraduría en el contexto de COVID-19 ha dado como resultado el retorno de la deportación de niñas, niños y adolescentes a sus países de origen, a un tercer país? ¿Cuáles fueron las acciones de seguimiento y monitoreo? Es decir, ¿de qué países? También aquí se nos habla solamente de manera general, cuando nos hablaban de 6 casos que aquí según yo anoté. ¿Cuántos planes han determinado la protección en México por razones humanitarias, asilo, reunificación familiar, etcétera? ¿Y cuál ha sido el seguimiento de que la Procuraduría ha establecido? ¿Qué elementos se han tomado en cuenta para la evaluación del interés superior para determinar el retorno o deportación de niñas, niños y adolescentes a países de origen durante el COVID-19? ¿Qué acciones se han tomado para garantizar que las condiciones de salud retornados durante la pandemia sean adecuadas? La Procuraduría tiene identificadas algunas posibles reformas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y o de la Ley de Migración que contribuya para la mejora de la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué medidas están tomando desde la Procuraduría para garantizar que niñas, niños y adolescentes solos o con familias no sean trasladados a los centros de detención migratoria en donde se encuentran? Y esto es una violación flagrante a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, concluyo haciendo 2 preguntas que me preocupan mucho. Una, la que tiene que ver con el caso de Aguascalientes, en donde sabemos, por desgracia, del asesinato de la menor de 14 años de edad, conocido como Maggie, a manos de su vecino, que también es adolescente de 15 años de edad. Hay ahora una campaña enorme para que el joven que asesinó a Maggie sea juzgado como mayor de edad y que se logre poner la máxima pena del Código Penal de Aguascalientes, en donde se estipula que el delito es de feminicidio, la cual podría alcanzar hasta los 40 años de prisión. Tendría algunas otras argumentaciones, pero a mí me gustaría saber cuál es la actuación de la Procuraduría en este caso, cuál es el acompañamiento que se está dando para salvaguardar los derechos del menor y también la restitución de los derechos de la víctima. Como ven, yo tendría otras preguntas. Estas son las que particularmente me preocupan y yo insistiría en la pregunta. Hay niñas, niños y adolescentes con cáncer que están ahí, que están vulnerándose sus derechos y me parece que la Procuraduría debería de hacer un acompañamiento o cuál es el acompañamiento que han dado en todo caso. Y la otra, no solamente a los niños que sufren cáncer, sino que en el marco de la emergencia se han dejado de atender a niñas, niños, adolescentes en los distintos centros de salud porque dicen que ahora están atendiendo otras que son prioridades. Y a mí me parece que en el contexto que estamos y de manera permanente, el interés superior de la niñez y de la adolescencia prevalece por sobre todas las cosas. Yo dejaría ahí mi intervención agradeciendo de antemano
una última pregunta, su opinión en relación a los presupuestos que requieren las procuradurías. La presidenta ha hecho algunas gestiones para que en el presupuesto se pudiera establecer un recurso adicional para que éstas tengan mejores condiciones para su funcionamiento y saber cuáles sus solicitudes presupuestales que se estarían haciendo en este sentido. Muchas gracias de nuevo y gracias, presidenta, por tu gestión para poder tener esta reunión. Gracias. Compañeras, compañeros, les suplico de la manera más atenta ajustarse al tiempo, por favor. Recuerden, son 2 minutos. La compañera Claudia López Rayón, por favor. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenas tardes a la procuradora. Agradezco este espacio donde para nosotros como legisladores es de suma importancia tenerlos. En el marco de la pandemia del COVID-19, el confinamiento a las personas como medida sanitaria para inhibir la propagación del contagio ha exacerbado sin duda alguna los problemas relacionados con la violencia de género o la violencia hacia los menores de edad. En el caso particular de la Procuraduría, que tiene bajo responsabilidad, ¿cuál es la nueva dimensión del problema? ¿Podría indicarnos cuánto ha variado el número de casos en los meses de abril y mayo de este año con respecto a los mismos del año pasado? Para nosotros los legisladores también sería importante conocer la proporción de los casos en función de tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, y si este incremento ha significado una modificación en la estrategia de atención. Agradecería también a la Procuraduría podernos dar un correo electrónico que podríamos compartir con la presidenta para hacer preguntas y tener respuestas, ya que en territorio a veces nos hacen preguntas de esta naturaleza. Agradezco la atención. El diputado Sergio Mayer, por favor. Muchas gracias. Dile, por favor. Muy buenas tardes a todos. De verdad me congratulo, felicito a nuestra presidenta Rosalba Valencia por esta iniciativa de tener este acercamiento con la licenciada Marta Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección, y con todo su equipo. Y bueno, me parece que la diputada Juárez pues amplió bastante su pregunta, con las cuales yo también me suscribo. Yo también tengo esas dudas y la preocupación, y considerando evidentemente que tenemos que estar conscientes de que tiene que prevalecer el interés superior de la niñez, me preocupa un poco, no sé si entendí mal cuando la procuradora nos dice que ella no inicia las investigaciones, solamente da seguimiento a la recuperación cuando hay maltrato. Entonces, pues sí me gustaría, porque me preocupa, que sepamos qué podemos hacer, cómo podemos desde el legislativo apoyar para crear y darles muchos mejores, o más bien darles dientes a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que puedan intervenir en el momento correcto y adecuado, porque si no, los protocolos de primero tiene que ir a la fiscalía o a otra instancia, cuando ustedes deberían de intervenir de manera inmediata cuando se sabe de algún abuso, como lo que acaba de pasar con un niño que fue abusado y muerto hace un par de días. Entonces, sí, para mí es importante saber cómo podemos coadyuvar para darles a ustedes los elementos necesarios para que puedan intervenir de manera inmediata cuando se sepa de algún abuso de niños. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a la Procuradora y a todo su equipo. Licenciada Marta Yolanda, Procuradora, si nos hace favor de dar respuesta. A partir de que inició la pandemia, nosotros nos sumamos al grupo de estrategias, hablo como Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
Obviamente porque también se veía hacia los niños, aunque no es competencia de nosotros la violencia familiar, y es que la ley así lo dice, no es que yo me quiera salir de eso. Entonces, al llamarnos a ser parte de este grupo, nosotros comenzamos a preguntar a todas las procuradurías de los estados si les habían dado conocimiento o intervención las fiscalías de justicia, que son las encargadas de investigar y de conocer de los delitos de violencia familiar. No podemos hacer un comparativo con el año pasado porque no tenemos esa información, mas este año sí tenemos una información acerca de las atenciones que hace cada Procuraduría de Protección. Eso después, si ustedes gustan, se los podremos mandar las gráficas que presentamos, pero es solamente del mes de abril y mayo. Porque, como les vuelvo a repetir, no tenemos la competencia de investigar delitos como lo tiene la Fiscalía de Justicia de cada estado. Y como tenemos esa competencia concurrente, es así que toda la gente primero tiene que concurrir o concurren primero a la Procuraduría del Estado antes de concurrir a la Procuraduría Federal. Entonces yo creo que por eso ven que son poquitos los casos que tenemos en cuanto a violencia familiar. Nosotros aquí hemos recibido 9. No puedo decirles qué más, ni cuántas más han recibido los compañeros, ni cuántas han recibido las fiscalías. Por lo que hace bueno, creo que con esto también le doy respuesta a la diputada Claudia López, y yo les pediría de favor si nos pueden apoyar para poder difundir los videos que nuestros niños difusores y difusoras han grabado a efecto de invitar a los niños a hacer el uso adecuado del 911, así como en su caso a denunciar la violencia familiar. No sé si me permitan mostrarles esos videos. Adelante. Gracias, señora presidenta. Ese es el divertido. Perdón, pero no se ven. Estoy diciendo es correcto. Hemos encontrado que los niños difusores y las difusoras, ellos al ser pares de los demás niños, hacen una buen llamado a sus mismos pares. A ver si ya se puede ver. No, no se ven. Nada más se escucha. Hola, soy parte de la Red Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Así que si tú, niño, niña, adolescente que estás viendo este video, has sido maltratado, has sido violentado, llama al 911. Recuerda que juntos nos podemos ayudar. También uno de los derechos que nosotros tenemos es el derecho a una vida libre de violencia. Así que si tú, niño, niña, adolescente, estás pasando por esto, denuncia ahora. Estás a tiempo. Y recuerda que esto no es un juego. Si tú vas a llamar es porque tienes algún caso que denunciar y no con bromas o algo así. Recuerda que juntos nos podemos ayudar todos. Aun cuando se reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes, hoy en día hay pequeños que sufren violencia familiar, abuso sexual o son golpeados por el simple hecho de ser niños, niñas o adolescentes. Hola, pertenezco a la Red Nacional de Difusores de los Derechos de Niños y Adolescentes. Hoy les hablaré sobre una problemática que está sobresaliendo en esta contingencia sanitaria. El 911 es una línea telefónica de emergencias. Puede ser utilizada en todo el país.
es uno de los números telefónicos más conocidos en todo el mundo. Recientemente se dio a conocer que muchas de las llamadas recibidas al 911 son bromas de niños, niñas y adolescentes. Un dato importante es que durante el año pasado se recibieron alrededor de 8.500 llamadas, las cuales eran bromas hechas por niños, mismas que se realizaban desde los celulares móviles de sus padres y sin su consentimiento. Invito insistentemente a que si no es necesario hacer uso de esta línea, no la hagamos, considerando que puede ser algún familiar o ser querido el que se encuentre en riesgo en ese momento. En el Sistema Nacional y Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, trabajamos juntos para poder garantizar una niñez libre de violencia. La violencia no es juego, la violencia no es broma. En esta cuarentena cuidemos a los sujetos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique, miembro de la Red Nacional de Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante esta contingencia causada por el coronavirus, se ha habilitado la línea telefónica del 911 para denunciar este tipo de abusos. Recordemos que todos y todas, como niños, niñas y adolescentes, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Por ello la importancia de que no nos quedemos callados y hagamos uso de este teléfono si es necesario. Ahora los invito a todos a utilizar esta línea con responsabilidad, no llamadas de broma, porque puede haber algún niño o adolescente como tú o como yo que de verdad necesite hacer uso de ella. Así que si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, no se no duden llamar. El teléfono es 911. Recuerden, 911. Nos atenderán en cualquier parte del país en la que nos encontremos. Y siempre recuerden conocer, sentir y vivir nuestros derechos. Quedarse en casa no significa quedarse callado. En esta cuarentena, las niñas, niños y adolescentes de México debemos vivir te golpea, te insulta o abusa de ti, no te preocupes. Llama al 911 y ellos están de nuestro lado para ayudarnos. No lo olvides, 911. Y recuerda que Le pido por favor a la persona que tiene abierto su micrófono, lo cierre, se escucha una música de fondo. También, señora presidenta, queremos presentarle, quería yo comentarles que cada año celebramos un concurso nacional de dibujo, por el cual los niños, niñas y adolescentes del país nos mandan sus dibujos y se toca cada año un tema distinto. Este año tocamos el tema de México, un país sin trabajo infantil. Les quiero mostrar el cartel de convocatoria que ya se hizo a nivel nacional, ya todas las procuradurías nos apoyaron para darle difusión. Es el 12º concurso nacional de dibujo. En él los niños nos van a mostrar cómo ellos ven que tengamos un México sin trabajo infantil. Por favor, pon el video. Le vamos a poner... Adelante. No se ve. El Sistema Nacional DIF invita a todas las niñas... Perdón, no se ve la diapositiva. 7 años, 11 meses, a participar en el 12º concurso nacional de dibujo, México sin trabajo infantil. Este consiste en dibujar cómo sería nuestro país si el trabajo infantil no existiera. Tienes hasta el 14 de agosto para enviar tu dibujo. Consulta las bases en la página web del SNDIF, www.gov.mx/DIF nacional. O puedes escribir un correo electrónico a concurso@dif.gov.mx. Participa, no te arrepentirás. No sé si se pudo ver, señora presidenta.
No, no se vio, pero pues si nos hace el favor de enviárnoslo y nosotros los hacemos llegar a los compañeros integrantes de la comisión. Sí, señora diputada, se los mandaremos lo más pronto. Nada más se vio una pequeña parte. Así les quiero comentar también que hemos tenido reuniones con la OIT, con World Vision, y estamos trabajando ya respecto al trabajo infantil de jornaleros. Hemos estado en Chiapas dando cursos, hemos estado en Oaxaca, y con el motivo de la pandemia tuvimos que detener esos viajes para dar propiamente talleres a los compañeros de los CEDIFs regionales o municipales, y en cuanto podamos volveremos a tomar esa actividad. Pues por mi parte es todo. Gracias, licenciada. La diputada Laura Barrera, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Pues en primer lugar me parece que hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo en el tema de niños migrantes. No sé si después la diputada Juárez quisiera hacer algún comentario, porque ninguna de las respuestas me parece que ella hacía cuestionamientos muy valiosos y muy importantes que son de su competencia, y yo no escuché, y le pido una disculpa. Yo vi videos medio videos de niños difusores, que me da mucho gusto que este programa siga, tiene más de 14 años de vida. Bueno, mi pregunta en concreto es, la Procuraduría tiene bajo su responsabilidad 5 centros de asistencia social, en donde más o menos tienen una población de entre 180 y 200 niños. En total en el país hay 1,022 centros en el último registro que se tenía, más de 28,000 niños en situación de albergue. ¿Hay algún protocolo especial para estos niños ahora en las condiciones del COVID, para quienes los cuidan y para ellos mismos? ¿Hay un presupuesto adicional, dado que se pertenece a la Secretaría de Salud, para velar por estas condiciones especiales que se requieren, de las mascarillas, del gel antibacterial, sobre todo del personal seguramente que ustedes están requiriendo de manera adicional? Es decir, se está haciendo un esfuerzo adicional por cuidar a nuestros niños en este momento, los que son responsabilidad del Estado. Segundo, yo personalmente es la primera vez que conozco estos materiales y celebro que se esté haciendo un esfuerzo. Después de la campaña del intento fallido de Cuenta hasta 10, me parece que el DIF nacional debe tener una mayor participación en los medios de comunicación para que exista este reforzamiento que mencionaba también mi compañera diputada sobre la salud mental de los niños. Tenemos reportes importantes que pues es una de las condiciones más vulnerables, y yo creo que pues el tener una página de juegos o algunos videos referencia en temas de violencia, me parece que no son suficientes, y reitero ponernos también a las órdenes para ver cuáles son los esfuerzos que esta comisión pudiera coadyuvar para reforzar este mensaje de la salud mental de nuestros niños. Y concluyo, presidenta, me parecería muy importante que la señora procuradora y su equipo y la propia titular del DIF nacional conociera cuáles son las iniciativas que esta comisión ha presentado. Cada uno de nosotros hemos realizado un esfuerzo importante durante este periodo para presentar iniciativas de ley, exhortos. Personalmente he presentado 3 en torno al tema de la pornografía infantil. Seguramente usted lo sabe mejor, pero México hoy tiene el primer lugar de pornografía infantil en el mundo, dicho por la UNICEF. Aporta el 60% del contenido es mexicano, es decir, de los 10 niños que están expuestos en el mundo, 6 son niños mexicanos. Y bueno, esto sí es parte, por supuesto, de la responsabilidad, más allá de la desaparición de la Policía Cibernética y todas estas instituciones que coadyuvaban, bueno, pero por supuesto el DIF nacional debe tener una postura en ello. Y me parece importante que conozcan cómo queremos acompañar este reforzamiento de las instituciones. Gracias, presidenta, por su respuesta. Saludos, procuradora. Gracias. La compañera Claudia Angélica. Diputada Claudia Angélica. Ya, buenas tardes a todos. Pues me parece más importante que cuando entremos a pedir rendición de cuentas y demás sepamos lo que estamos pidiéndole a la institución que corresponde. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como principal objetivo dar respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tiene acceso a la justicia en materia familiar, proporcionando orientación social y asistencia jurídica a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Es por eso que creo que no todo lo pueden contestar. Lo que sí me parece
es que esta reunión ha tenido muy poca sustancia. No me parece adecuado ni profesional estar viendo videos que no salen. Me hace una pérdida de tiempo que no contesten. Pues lo mínimo que sí es de su ámbito y de su jurisdicción. A ver, yo nada más tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué están haciendo por los niños repatriados? ¿Hay algunas acciones positivas a las que ustedes estén dando seguimiento o que ustedes hayan propuesto? ¿O qué está pasando con estos niños repatriados? 2, los niños migrantes. Creo que se queda corta la respuesta. Si pueden ahondar, por favor, en lo que se está haciendo y en lo que se hizo por el tema de COVID-19. Gracias, es cuanto. Qué barbaridad. Gracias. La diputada Marta Huerta, por favor. Gracias, presidente. Gracias, procuradora, por estar con nosotros en esta reunión de trabajo. Pues, procuradora, yo sé que usted tiene varias atribuciones y facultades, pero a mí me gustaría saber cómo ha sido su participación para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante esta situación del COVID en 3 temas, en relación a la salud, a la educación y a su derecho de vivir en familia. Y también, antecediendo a la pregunta de la compañera Laura Barrera, ¿qué protocolos de igual manera se han establecido en los centros de asistencia social? Ella ya nos dio las cifras, nada más ver prácticamente cómo ha sido la participación de usted referente a las facultades que la ley nos otorga. Por sus respuestas, gracias. Creo que cerramos con la diputada Ángeles Gutiérrez, es la última que solicitó la palabra. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde, pues que hubiéramos querido más información relevante y bueno, con las preguntas que voy a plantear son atribuciones de la Procuraduría. Entonces, hubo una reforma, hubo una reforma en junio del 2019 y que aparece en el Diario Oficial de la Federación con respecto a la Ley General de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, y también se reformó el estatuto. Ambos buscaron armonizar lo relativo a la materia de adopción para ampliar el ámbito de atribuciones de la Procuraduría. Entonces, mi cuestionamiento sería, ¿cuáles han sido los beneficios que ha recibido esta Procuraduría en cuanto a las atribuciones y cómo está operando el registro de adopciones en virtud de que se sabe que el registro de los mismos debe estarse actualizando permanentemente? En otro aspecto, en cuanto a los hechos de los casos de los niños desaparecidos y violentados, aquí nos correspondería hacerle la pregunta que cómo se le ha hecho o en base a qué ha sido la intervención de la Procuraduría sobre el derecho de restitución y protección. ¿Cómo intervenir para trabajar con las agencias de ministerios públicos estatales para hacer más eficiente la articulación de los protocolos para la activación de la alerta AMBER? ¿Qué se está haciendo para hacer efectiva los protocolos ante una situación de alerta AMBER? Gracias. Procuradora. Sí, señora presidenta. Por lo que hace a los niños migrantes, desde el día 1 de diciembre del 2018 que llegamos a esta Procuraduría, los hemos estado atendiendo. Salimos el primer día a hacer un recorrido en Tijuana, precisamente para poder ver cuáles eran las condiciones. Estuvimos en Chiapas. Hemos estado en comunicación constante con el Instituto Nacional de Migración. En cuanto ellos nos avisan de que hay algún niño, niña o adolescente no acompañado, nosotros nos trasladamos, el grupo multidisciplinario se traslada y emite la medida de protección que deba hacer. Y posteriormente los acompañamos
en sus procedimientos tanto ante la Comar o ante cualquier otra autoridad que proceda. En este caso, como es la competencia concurrente también, concurren primero las estaciones migratorias a la Procuraduría Estatal. En ocasiones, cuando las Procuradurías Estatales son rebasadas en su trabajo, nos piden el apoyo. En tiempo ahorita de la pandemia, no nos han pedido el apoyo, pero a principios de año salimos en enero, estuvimos casi 2 meses en Chiapas apoyando a la Procuraduría Estatal y a la Procuraduría Regional, emitiendo las medidas de protección para efecto de que los niños, niñas y adolescentes no permanecieran en las estaciones migratorias. Por lo que hace a la pornografía infantil, nosotros estamos haciendo investigaciones. Le voy a ceder la palabra al maestro Sebastián Delgadillo, que es el que está viendo directamente el tema de pornografía infantil. Sí, buenas tardes, con su permiso. En el tema de la pornografía infantil lo abordamos en base a la prevención en talleres de explotación sexual, con los temas de los delitos o la visión de los delitos de grooming, sexting y de enganche a través de las redes sociales. Les hacemos recomendaciones de cómo utilizar las redes y cómo protegerse de las mismas. Además, en temas de capacitación, en otros sentidos, abordamos temas de riesgos psicosociales que enfrentan niñas, niños y adolescentes, que pueden, ahora con la pandemia, los estamos generando a través de la plataforma Zoom, en temas como sensibilización en materia de trata de personas y sus derechos humanos, el trabajo infantil, trata de personas, prevención de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, en primeros acercamientos con niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia familiar, riesgos que enfrentan niñas, niñas y adolescentes, como ya lo dije, en redes sociales. Esos son los temas que abordamos a manera de prevención. Es cuando. Por lo que hace a los niños repatriados por la misma competencia concurrente, el Instituto Nacional de Migración se pone en contacto directamente con la Procuraduría Estatal o bien el consulado con la Procuraduría Estatal para entregarles a los niños mexicanos que son repatriados. Los procuradores se ponen de acuerdo con el procurador de donde son en realidad oriundos los niños, niñas y adolescentes, y entre ellos se ponen de acuerdo, se acercan a los límites de sus estados y hacen entrega de los niños, precisamente buscando reunificarlos con sus familias. Este reporte me lo hacen los procuradores cuando así sucede. Me indican que van a acercarse a tal estado, se van a ver con tal procurador y que van a entregar a los niños que son repatriados y buscan su reunificación familiar. Por lo que hace a los centros de asistencia social del Sistema Nacional DIF, estos pertenecen a la Unidad de Atención e Integración Social y se elaboró un programa especial para la atención de esta pandemia, lo que hasta el momento no han reportado ningún caso de COVID dentro de estos 5 centros de asistencia social. Y todos han sido gracias a la prevención que se tuvo en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, y cualquier persona que se acerque a las puertas del CAS se le toma la temperatura y en su caso no se le permite el acceso. Por lo que hace a salud, educación, vivir en familia, efectivamente nosotros hemos dictado medidas de protección para restituir los derechos vulnerados en esta materia. Nosotros no solo atendemos a niños mexicanos. A lo mejor en su momento no quise decir que todos los niños que estaban en suelo mexicano son sujetos de que nosotros los procuremos y protejamos sus derechos. Tan es así que hemos atendido a todos los niños
de los que nos han reportado de las estaciones migratorias, no importando la nacionalidad. La mayoría de los niños, niñas o adolescentes vienen del Triángulo Norte de Sudamérica, esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. En su mayoría, aunque hemos tenido de otros países dentro de la misma América o bien intercontinentales. No sé si con eso quedó o... Ángeles Gutiérrez. Con respecto a las preguntas que yo le planteé a la procuradora, no he recibido respuesta. De adopciones, perdón, diputada, se me pasó. Respecto a las reformas, algo que nos ayudó mucho fue que el certificado de adopción tiene validez en toda la República Mexicana. Gracias a eso, hemos logrado, en colaboración con las Procuradurías de Tlaxcala y de Tamaulipas, llevar a cabo adopciones entre ambos estados. El estado de Tlaxcala tiene niños ya liberados jurídicamente, pero no tiene padres solicitantes de adopción. Entonces, se ha pedido, con la intervención de la Procuraduría, nosotros mandamos el aviso de la Procuraduría de Tlaxcala y los estados mandan a los expedientes de sus solicitantes. Entonces, la última ocasión, Tamaulipas entregó los expedientes de 2 padres, de 2 familias, y se otorgó la adopción de 2 niños de Tlaxcala para que se fueran a Tamaulipas. También ha sucedido el caso de niños que son liberados, se encuentran ya liberados jurídicamente en Tlaxcala y que nosotros teníamos solicitantes internacionales de adopción, uno de nacionalidad holandesa y el otro de nacionalidad, si no mal recuerdo, italiana. En ambos casos también fue exitosa la adopción. Discúlpeme, diputada. Muchas gracias, procuradora. Si alguien tiene más preguntas, nos las pueden hacer llegar por escrito a la Secretaría Técnica de la Comisión y con todo gusto se las hacemos llegar a la procuradora. Presidenta, si me permite hacer A ver, perdón. Un último comentario, ¿podría ser? Sí, diputada Verónica Juárez. Miren, servidora tuvo la oportunidad de estar en las estaciones en Chiapas de manera particular y me parece, en verdad, que no debemos de atender solo lo que diga el Instituto Nacional de Migración, porque esas niñas y esos niños que están, que yo vi, han detenido, y eso va en contra de la ley. Y la Ley también General de Derechos de Niños y Adolescentes establece que la Procuraduría tiene que actuar de manera oficiosa. Entonces, eso lo hago como un comentario en términos de que se garantice el interés superior de todas y todos los niños. Y por último, hacer un comentario respetuoso en relación a los videos. Llaman para que los niños piden auxilio, para que llamen al 911. No todas las niñas y niños tienen un celular y lo usan generalmente desde sus padres, entonces hay que buscar otros mecanismos también que permitan el que se denuncie lo que están sufriendo niños y adolescentes en sus casas, y muchas veces también es por sus padres esta violencia que se está. Y por último, en un solo video los llaman, se llama a que denuncien al 911, pero por otro les dicen, no llames, no hagas bromas, porque puede ser, eso es para mí criminalización. Ojalá y puedan mejorar sus campañas en torno a lo que se dice para las niñas, niños y adolescentes, para su garantía. Y si tuvieran, yo mandaré mis preguntas nuevamente para ver si tuvieran de manera particular contestar cada una de ellas y de manera particular también su opinión en el asunto de Aguascalientes. Muchas gracias. Cerramos con la diputada Ángeles Gutiérrez, por favor, 2 minutos. Sí, seré muy breve. Comentarle rápidamente a la licenciada que de las 3 preguntas que yo le solicité me contestara, únicamente se atendieron 2. Entonces, qué importante que ella, ya sea que por tu conducto, presidenta, nos haga llegar las respuestas a los cuestionamientos que les hicimos.
porque yo siento que quedamos cortos con esta reunión. Creo que nos faltó tener mayor información y porque cuando estamos trabajando en la comisión, pues tenemos que tener mayores elementos, sobre todo de las acciones reales que está implementando la Procuraduría. Entonces, espero también la respuesta a los 2 cuestionamientos que quedaron pendientes. Gracias. Le solicito de favor si nos hacen llegar las preguntas por escrito a la Secretaría Técnica de la Comisión para que a su vez las hagamos llegar a la Procuradora. Le pido al diputado Marco Antonio González Reyes, secretario de la Comisión, nos haga favor de darnos las conclusiones de esta reunión. Con su permiso, Presidenta. Bueno, pues agradecemos a la licenciada Marta Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, como conclusiones, la Procuraduría de Protección Federal de Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los ejes centrales de la Ley General de Derechos, ya que es la encargada de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia, junto con las Procuradurías de Protección Estatal y Municipal. Tenemos mucho trabajo que realizar de manera coordinada entre esta Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Poder Legislativo y la Procuraduría de Protección. Debemos desarrollar actividades en materia de prohibición, prevención, denuncia, respuesta, gestión y rendición de cuentas. Asimismo, al momento de analizar el presupuesto debemos escuchar las necesidades de la Procuraduría y ser responsables en la asignación presupuestal. Este presupuesto que viene será de mucho trabajo porque la situación actual de la emergencia sanitaria ha desestabilizado todos los sectores y ha afectado de manera devastadora a los grupos más vulnerables, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Debemos seguir la recomendación de UNICEF de priorizar las necesidades de la niñez y de sus familias como parte de la respuesta internacional a la crisis. Debemos establecer acciones en conjunto para que durante esta emergencia sanitaria y el regreso a la nueva normalidad se garanticen la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por todo ello, resulta fundamental fortalecer nuestras instituciones, incluyendo la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ésta tiene un papel fundamental en la restitución de sus derechos. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Marcos. Procuradora, no sé si tenga algún comentario que hacer para cerrar. Señora diputada, solamente agradecerle como siempre sus atenciones y pues estamos a sus órdenes nosotros aquí. Nada más. Muchísimas gracias a nombre de los integrantes de la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pues les agradecemos profundamente esta reunión de trabajo y espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Que haya más reuniones donde nos podamos retroalimentar entre los integrantes de la comisión con todo su equipo. Muchísimas gracias, licenciada, y a todo su equipo. Gracias también, que tengan muy bonita tarde. Compañeras, compañeros, muchas gracias por su participación. Les agradezco muchísimo ese interés que siempre han mostrado por los trabajos de la comisión. Pues que tengan muy bonita tarde. Vamos a tener próximamente, espero, una reunión con la Secretaría de Salud. ¿Sí? Pues cuídense mucho y disfruten el resto de la tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Igual.